Damos la bienvenida a esta reunión de coordinación. Ya están terminando de conectarse todos los maestros. Cordial saludo de parte del equipo de coordinación. Y bueno, hoy tenemos una enseñanza complementaria a la enseñanza que tuvimos el día domingo sobre la dimensión física del ser en cuanto al nivel 3, mi consagración. Y en la pantalla le aparece un gran principio que dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo, unida a Él, en el propósito de permanecer en una relación estable donde se recibe la provisión, se percibe su protección y se reconoce su autoridad. Y esa es la parte de este principio que vamos a empezar a desarrollar, donde trae consigo los 3 primeros niveles de la Escuela de Formación Integral, discipulado. Y vamos adelante entonces, porque ya la mayoría llegaron. Vamos a la diapositiva número 2 y les doy la bienvenida nuevamente a los que ya están terminándose de conectar. Que Dios les continúe bendiciendo y que sea el Espíritu Santo guiándonos en toda esta enseñanza a desarrollar. En pantalla tenemos entonces el componente temático de nuestra reunión. Una oración inicial, vamos a comenzar con la oración inicial y la reflexión. Segundo, un resumen sobre la dimensión física del ser en cuanto a la reunión pasada del día domingo. Punto número 3, objetivos de la enseñanza complementaria de esta enseñanza, dimensión física del ser. Punto número 4, la consagración de la dimensión física del ser y la mentalidad de cuerpo. Importantísimo este punto. Deseo que usted pueda estar totalmente dispuesto para tomar apuntes, para que nos logremos conectar. Y esa es una de la misión o el objetivo mejor, para que usted se pueda conectar, yo me pueda conectar con nuestro propio proceso personal, de que podamos nosotros, a través de la dimensión física del ser del nivel 3, mi consagración, podamos conocer acerca de la mentalidad de cuerpo. Punto número 5, resolución de inquietudes, reflexión y oración final. En la diapositiva número 3 vamos entonces a iniciar con la reflexión y le pido que usted en su Biblia busque Hechos capítulo 2, versículo 43 al 27. Perdón, del 43 al 47. Ahí en la diapositiva tengo un error porque no es 27 sino 47. Le pido perdón allí por este error. Entonces, y aquí empezamos a desarrollar la mentalidad de cuerpo, que a modo de ejemplo tenían los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Muy importante este pasaje para que usted y yo empecemos a renovar nuestro entendimiento, a renovar nuestra manera de pensar para luego cambiar nuestra manera de vivir. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Importantísimo esto en nuestro proceso personal y como servidores del Dios Altísimo, como maestros o profesores, como quiera llamarle. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: y sobrevino un temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Ojo con esa palabra, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí había una unidad ministerial. 45, y dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, nuevamente habla de el común acuerdo, de la unidad, de estar juntos, de sentir una misma cosa. Y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, aquí hay una presentación de la forma de vida, la manera de vivir de los primeros cristianos. Y había un énfasis especial en las palabras unánimes, eran unánimes, estaban juntos, tenían todas las cosas en común, es decir, que había una identidad, tenían una identidad en Cristo Jesús. Y aquí vemos la mentalidad de los primeros cristianos. Y es lo más importante, compañero maestro, compañera maestra, de que nosotros, más que en algo físico, estemos unánimes en el espíritu, estemos unánimes en lo que Dios tiene como propósito en nuestra vida. Y vea, es estar juntos, sentir una misma cosa, unánimes, y hay una gran consecuencia de la unidad. Estoy hablando de la unidad en el espíritu. Hay una gran consecuencia, dice en el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que pueden trabajar en unidad son personas que ya han trabajado con las afectaciones de su alma, claro, porque de pronto una persona con amargura no va a poder convivir en equipo, de pronto no va a poder convivir respetando las autoridades, respetando a aquellos que Dios ha establecido como personas a dirigir en algún grupo ministerial. Entonces es muy importante, por ejemplo, que usted entienda que usted es, por ejemplo, autoridad en el aula de clase, sea virtual o sea presencial. Y si entre su equipo de trabajo, es decir, sus compañeros y sus compañeras, usted está dividido o usted está inconforme o usted no está a gusto o usted tiene reclamos o usted tiene algún reparo, entonces eso afecta al equipo y afecta a los que ustedes están enseñando. Es decir, que lo que están enseñando, eso también está transmitiendo lo que ustedes son, lo que yo soy. Entonces es muy importante que usted sepa que podemos enseñar lo que sabemos, sí, pero ministramos lo que somos. Por eso es tan importante trabajar en el ser. Trabajar en el ser es muy importante, es decir, en mi propio proceso personal, porque lo que yo soy, eso es lo que yo le voy a ministrar a estos discípulos. Y he ahí hay algunas cosas que hay que mejorar. Entonces, para trabajar en unidad, debemos de estar juntos, de tener las cosas en común, de ponernos de acuerdo al interior de la aula de clase para desarrollar el componente temático. Entonces, aquí les presento en esta reflexión la necesidad de trabajar juntos, de compartir con sencillez de corazón, a elaborar un trabajo cooperativo, un trabajo de colaboración, donde todos nosotros seamos parte de la solución y no parte del problema, y no de la oposición, sino de la idea, sino de la alternativa, para que los discípulos también crezcan en su proceso personal, que se fundamente todo en la cooperación, en la colaboración, en el apoyo de los unos a los otros. Y de esa manera podemos evidenciar delante de Dios un avance en nuestro propio proceso personal. Y dice que el Señor, viendo ese tipo de unidad, viendo ese tipo de amor, viendo ese tipo de relacionamiento en su iglesia, dice que Él va a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy importante que de la unidad se deriva la multiplicación, el ensanchamiento de alguna congregación del cuerpo de Cristo. Entonces, bajo esta reflexión de Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, deseo que usted entienda que aquí hay una unidad ministerial, una unidad en el servidor, una unidad en el servicio. Y sobre esta base vamos a desarrollar la mentalidad de cuerpo, vamos a desarrollar nuestra oración inicial. Entonces cierre sus ojitos y vamos a entregar este tiempo en el nombre del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por todos los maestros
que ya se encuentran aquí conectados, que están haciendo parte de esta enseñanza, de esta reunión. Gracias por sus vidas, gracias por su tiempo, gracias por su llamamiento, gracias por su ministerio, gracias por esos dones, gracias por esos talentos con los cuales nos ha revestido en Cristo Jesús. Gracias por hacernos participantes de la enseñanza. Gracias por hacernos participantes de la formación de discípulos. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación. Gracias por cada maestro que hace parte de todo el equipo de la Escuela de Formación Discipulado. Gracias, Todopoderoso, porque cada uno de ellos ha dispuesto este tiempo para trabajar en equipo, para aprender, para que todos tengamos una misma cosa, un mismo sentir aquí en la dimensión física del cuerpo. Ya hemos trabajado en la dimensión del espíritu, la dimensión del alma. Ahora estamos desarrollando y terminando la dimensión del cuerpo en la mentalidad de unidad. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos abras el entendimiento para que comprendamos las escrituras. Ábrenos esa capacidad de conectarnos con nuestro propio proceso personal, para que a través del Espíritu Santo nosotros empecemos esa santificación progresiva que necesitamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos que sea completa, integral para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en el nombre de Jesús presentamos esta enseñanza para que seas tú dirigiéndonos en cada palabra que digamos, que seas tú haciendo la obra en cada maestro, en su espíritu, su alma y su cuerpo, en cada uno de nosotros, se perfeccione la obra que tú nos has llamado, que perfecciones esa obra que tú ya comenzaste a realizar y que la terminarás porque tú eres fiel para terminar lo que empezaste. Muchísimas gracias por este tiempo en el cual vamos a compartir con todos los maestros de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Desde este momento declaramos que nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está dispuesto y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está dispuesto al poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Listo, mis hermanos. Le doy la bienvenida a los que se terminaron de conectar. Cordial saludo, maestros y maestras. Espero que todos se encuentren muy bien. Y vamos adelante con el resumen que vamos a trabajar en este punto número 2 de la dimensión física del ser, donde es muy importante que usted sepa que la dimensión física del ser la trabajamos en el discipulado, Escuela de Formación Discipulado, en el nivel 3, mi consagración. Y ahí la, lo que Dios como Padre nos ha venido a proveer, esa autoridad sobre nuestro propio cuerpo para determinarlo a la santidad, ¿sí? Y tenemos entonces que esta dimensión requiere ser sustentada, lo dijimos en la reunión pasada, con cosas materiales. Por ejemplo, el hambre se requiere sustentar con la comida, la sed con la bebida, hablando de bebida, algo líquido de manera general, el sueño con el descanso, el sexo con el cónyuge, son ejemplos, deben ser suplidos. Por ello no significa que nosotros vivamos para complacer en todos sus apetitos al cuerpo, no, de ninguna manera. Ya el Señor nos ha otorgado poder y dominio propio. Dice que el espíritu que nos ha dado, el espíritu renovado en Cristo, no es espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si le damos rienda suelta a los apetitos del cuerpo, entonces eso se vuelve un impulso irrefrenable que va acompañado de la autocomplacencia y se empieza a tener el cuerpo como un señor y un amo en nuestra manera de vivir. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte porque tenemos que suplir de manera equilibrada esas necesidades de nuestra parte física. Y eso solo lo podemos lograr siempre y cuando estemos conectados desde el nivel 1 con nuestro espíritu renovado en Cristo, con el Espíritu Santo. Es decir, que nuestra comunión, nuestra convicción, nuestra conciencia tienen que estar totalmente
conectadas con el Espíritu de Dios, ¿sí? Para que pueda ella, esa dimensión del ser, el espíritu, nuestro espíritu, pueda gobernar sobre el alma, es decir, las emociones, la voluntad y toda la parte de la mente y asimismo los miembros que constituyen el cuerpo y los apetitos de ese cuerpo. Entonces, si todo empieza a vivir con una identificación de que somos un espíritu vivificado, si usted tiene esa identidad en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos está diciendo a través de su palabra, vea, usted ya no es alma viviente, usted ahora en Cristo es un espíritu vivificado. Cuando usted sabe eso, usted puede vivir de la manera que vivió Cristo, en el espíritu. Va a vivir la gracia en el espíritu, gobernando el alma y gobernando el cuerpo. Entonces, usted despertar a esa realidad, yo despertar a esa realidad de que ya no somos alma viviente, sino que somos espíritu vivificado, nos va a dar la convicción de que podemos gobernar el alma y también gobernar el cuerpo, porque ese es el diseño del espíritu renovado en Cristo, desde el nivel 1. Entonces, de ahí parte todo, ¿no? Todo el proceso de la constitución de ese nuevo ser en el nivel 4. El objetivo en este nivel 3, entonces, para terminar este resumen, es identificar las dificultades del nivel 3, precisamente mi consagración, lo que le impide al cuerpo ser gobernado por el espíritu renovado en Cristo. Entonces, hay cosas que le impiden al cuerpo consagrarse para Dios, consagrarse para determinarse a la santidad, y es la falta de determinación precisamente a la santidad, la determinación, la firmeza, la disposición que lo reúne, la determinación a la santidad mediante la rendición del cuerpo y sus apetitos al gobierno de Dios. Esa es la gran dificultad y es necesario que nos dispongamos totalmente disponer nuestros miembros, dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6 al 8, que Jesucristo nos dio ejemplo de tomar su cruz cada día y negarnos a hacer lo que queremos, a comer lo que queremos, a hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, a hacer lo que queremos con nuestra alma, sentir lo que queremos. Entonces, es necesario morir a lo que nosotros deseamos. Ya tenemos un Señor, nosotros somos esclavos de Cristo y reconociéndolo como tal, como Señor y Salvador de nuestra vida, nos va a quedar mucho más fácil identificar esa gran verdad de que ahora somos espíritu renovado en Cristo, para que de esa manera, viviendo en el Espíritu, vivamos para hacer la voluntad del Padre y no la voluntad de nuestro propio ego o la voluntad de nuestra alma o la voluntad del cuerpo. Entonces, ya no voy a poder, perdón, ya no voy a querer hacer lo que el cuerpo me pide. No, porque ya ahora el gobierno está desde el espíritu. Entonces, los miembros que ahora constituyen el cuerpo son para justicia, dice Romanos 6:13, está en la pantalla, y también como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, está en Romanos 12:1. Todas estas, esto que estoy compartiendo es un resumen de lo que vimos en la reunión presencial del domingo. Y tenemos que detectar entonces las dificultades del cuerpo. Ojo que les explicaba la distracción como entretenimiento, ¿sí? Ahí en el entretenimiento se camufla el engaño de la seducción a través de los órganos de los sentidos, como les exponía y compartíamos en la reunión presencial con el caso de Eva, cómo fue engañada a través de los sentidos, tanto de lo que veía y lo que estaba escuchando y lo que le decían. Entonces, ella fue seducida y la llevaron a desobedecer al Señor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestros sentidos sensoriales son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y es muy importante que nosotros también consagremos esos sentidos al gobierno de Dios, a la santidad y a la verdad. Entonces dice, debemos recordar el suceso esencial del Evangelio. ¿Cuál es la manera de hacerle frente a esta dificultad de la distracción, del engaño? Bueno, aquí lo tenemos. Recordar y aplicar esa verdad que Cristo mató el orgullo y la codicia en la cruz del Calvario.
activar esta poderosa verdad para decidir, determinar y rendir nuestro cuerpo entero. Jesucristo precisamente es el que nos dio el verdadero ejemplo de rendición, de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y sufrir por la obediencia hasta la muerte y la muerte de cruz. En la siguiente diapositiva avanzaremos en el punto número 3, que ya son los objetivos de la enseñanza complementaria de hoy. Lograr que el maestro, nosotros, y el discípulo en formación, después, conozcan la consagración de la dimensión física del ser y la mentalidad de cuerpo, que es lo que vamos a desarrollar, mentalidad de cuerpo, para que podamos ofrecer por completo también esa dimensión física para el beneficio de la iglesia. Es muy importante esta parte y asimismo conocimiento que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el salvador de su cuerpo, la iglesia. Ok, estos son los objetivos claros que vamos a entrar a desarrollar y entonces en la siguiente diapositiva vamos a trabajar en el punto número 4, la consagración de la dimensión física del ser y la mentalidad de cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de la consagración de la dimensión física del ser y la mentalidad del cuerpo? Consagrarse para el beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Se vive de acuerdo a cómo se piensa. Si tengo la mente de Cristo, debo vivir como Él vivió, manifestando su calidad de hijo de Dios y viviendo conforme a los principios del reino de su Padre Celestial y su cultura. Entonces arrancamos con Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Ahí, si usted lo alcanza a ver ahí en la diapositiva, está en pantalla, si no, por favor, búsquelo en su Biblia. Y esto hace parte de nuestro propio proceso personal. Se lo repito, Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hagamos un stop ahí, vamos a hacer un alto en el camino. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ojo que aquí nos está hablando de el orgullo. Ojo con la parte del orgullo cuando tenemos un concepto mucho más alto que el que debemos tener. Y dice, sino que piense de sí con cordura, con C, conforme a la medida de la fe. La medida, es decir, a la porción, al grado de fe, de credibilidad, de convicción, de veracidad, de Dios, de fidelidad. Son como los significados de esa palabra fe. La medida, es decir, la porción de credibilidad, la porción de convicción, la porción de veracidad. Entonces estamos ahí mirando Romanos 12, versículo 3 al 8. Y vamos en el 3. La medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que Dios hizo una distribución a cada uno. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo, ojo que aquí ya empezamos a entrar en esta dimensión física que vamos a desarrollar ya desde el punto de vista mental, en su funcionamiento corporal como organismo vivo. Entonces dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Ah, bueno, me está diciendo que el cuerpo lo constituyen unos miembros, muchos miembros. Y dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Oh, esto es importantísimo. Para destruir esto, para destruir el orgullo, que me está hablando en el verso 3, cuando dice, tenga más alto concepto de sí, orgullo, que el que debe de tener. Entonces, para destruir esta parte, aquí la palabra me continúa enseñando, ella misma me explica que a todos, a Dios no se le pasó ni se le olvidó nada, a todos nos dio conforme nuestro rol una función. No nos dio a todos lo mismo, nos dio conforme su multiforme gracia. Entonces eso permite conocer esta verdad
Ojo que le quiero decir algo aquí. Si yo sé que usted está tomando nota después de lo que hemos compartido. Ojo que aquí es muy importante que usted pueda sacar un principio, lo saqué yo, y es que la verdad, ¿sí? Conocer la verdad me hace libre. Mire que el conocimiento es un principio de liberación. El conocimiento es un principio de liberación que me va a permitir a mí ser libre del orgullo, y al ser libre del orgullo voy a poder trabajar con mentalidad de cuerpo, es decir, con mentalidad de un equipo, no un equipo físico, sino un equipo con equipamiento espiritual, valga la redundancia. Entonces dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros, usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, tienen la misma función. No todos tenemos la misma función. A pesar de que todos somos maestros en la escuela de formación integral, unos saben una cosa, otros saben otra cosa. En qué sentido? Hombre, hay hermanos que manejan muy bien, ejemplo, la tecnología. Hay unos que manejan muy bien las diapositivas. Pero dentro de mi grupo de 3, que es mi salón, de pronto hay uno que sea uno que ore muy bien y que veamos la gloria de Dios. Y hay otro que sabe manejar muy bien las listas. Hay otro que sabe hacer muy bien las entrevistas. Y así voy a poder entender de que lo que Dios me está reuniendo para trabajar, no todos vamos a ser diestros en lo mismo. No, somos un complemento los unos de los otros. Y así funciona el cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo? Mire, mis manos tienen un rol, una función, pero trabajan para mi propio cuerpo. Yo no puedo comer con los pies, no podría comer con los pies porque tengo las manos. Entonces las manos hacen una función que no tienen los pies o que no tienen las rodillas o que no tienen los hombros o que no tienen los ojos. Cada cual, a pesar de que forman parte de mi cuerpo, cada órgano, cada miembro tiene una función diferente, pero trabajan para un mismo cuerpo, para mi propio cuerpo. Entonces, mire cómo hay una analogía entre el cuerpo humano, el cuerpo vivo, el organismo vivo, me lo trae a que ese es el funcionamiento de la iglesia de Cristo, donde la cabeza es Cristo y mi cuerpo, el cuerpo, es la congregación, es la iglesia de Cristo, somos nosotros como miembros. Entonces, el sentirme de pronto con un más alto concepto de sí que mi compañero es totalmente ilógico, es totalmente excluyente, es totalmente fuera del evangelio. Entonces, porque ya Dios me está enfrentando con la verdad y me dice, es que a pesar de que son muchos, no todos tienen la misma función. Son un complemento de miembros que funcionan para el mismo cuerpo. Ah, bueno, entonces yo puedo identificar que mi compañero es diestro en generar el link, un ejemplo, es diestro en la tecnología. O hay otro compañero que ese berraco le gusta hablar muchísimo y explica muy bien. Gloria a Dios. Todo eso lo empezamos a identificar entre nuestro relacionamiento, ¿no? Hablando desde el equipo del nivel 1, nivel 2, el equipo que usted me quiera presentar. Entonces, mis compañeros son importantes. Tú eres importante. También ellos son importantes porque todos somos uno en Cristo Jesús, pero no todos hacemos lo mismo, ¿no? Ojalá llegamos a capacitarnos y todos vamos a saber de todo. Excelente, que todos sepamos diapositiva, que todos sepamos Excel, que todos sepamos tecnología, excelente. Pero hoy, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es lo que enfrentamos? Que hay necesidad de que yo le explique a mi compañero y en lo que mi compañero es diestro, él me lo explique a mí. Y así vamos edificándonos en amor unos a otros. Bueno, hasta ahí le voy a explicar esa parte. Verso 5. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús y todos miembros unos de otros. Ah, y aquí hay algo muy importante. Somos miembros unos de otros. Entonces aquí hay una sociedad, aquí hay una vinculación, aquí hay una asociación cooperativa, aquí hay una colaboración entre los miembros, donde dice miembros los unos de los otros. Es decir, que los del nivel 1 son miembros del nivel 2 y así los del nivel 2 son miembros del nivel 3 y los miembros del nivel 3 son miembros del nivel 4
y los del nivel 4 a los del nivel 5. Y aún entre ellos mismos, entre los del nivel 1, entre los del nivel 2, entre los del nivel 3, entre los del nivel 4, entre los del nivel 5. Son miembros los unos de los otros. De manera que, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, ¡ay, excelente! Conforme la múltiple gracia de Dios, Dios a todos nos dio dones, nos dio talentos, ideas, capacidades para que contribuyamos en el cuerpo de Cristo, para que seamos útiles en el cuerpo de Cristo. Y dice diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. No se preocupe que cada uno de estos dones aquí desarrollados se los explicaremos en algún momento y lo vemos en el nivel 5. En mi multiplicación lo estamos viendo desde el ciclo que estamos finalizando. Pero lo más importante aquí es que somos los miembros los unos de los otros. Un principio muy importante para desarrollar la mentalidad de cuerpo, la mentalidad de un verdadero equipo de trabajo en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Se lo recalco, porque si no es en el espíritu, ahí entonces estamos haciendo equipo en la carne. Y en la carne salen a la luz, afloran las obras y los deseos, las pasiones y las emociones desestabilizadas. Entonces tenga cuidado, querido compañero. Entonces, aquí le tengo Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. En la siguiente diapositiva, mi hermano, mis hermanos y compañeros, quiero continuar ahí mismo en ese punto de la consagración de la dimensión física del ser. Todo lo que estamos compartiendo en Romanos y que ahora vamos a trabajar en Corintios hacen parte de la consagración de la dimensión del ser. Así como todo su cuerpo debe haber una unidad, en su propio cuerpo también usted debe de ser, como miembro del cuerpo de Cristo, usted también debe de ser una persona que se dispone para ser parte de la solución y no del problema. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18 al 27. Búsquelo en la palabra o ahí también está en la pantalla. Mientras yo le leo la nota, dice, la vida de Dios está en el cuerpo. Bueno, antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Si quiere, me devuelvo en la diapositiva, si me hacer alguna consulta, alguna pregunta, mis hermanos, estamos en ese tiempo. Si hay alguien que quiera preguntar algo acerca de ese pasaje del capítulo 12 de Romanos, del 3 al 8, en esta parte de la mentalidad de cuerpo, puede habilitar el micrófono y no hay ningún inconveniente. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 18 al 27. Dice, la vida de Dios está en el cuerpo. Primero le voy a leer la nota que está en la pantalla, en la parte derecha de sus pantallas. La iglesia aparece tras la crucifixión y la resurrección de Cristo. Su obra de rescate para que al creer lograra constituirnos parte suya sin pecado, libres, sanos y limpios a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, unida a Él, en el propósito de permanecer en una relación permanente y estrecha, donde se recibe, ojo con nuestro nivel 1, donde se recibe su provisión, nivel 1, sobre el Espíritu, se percibe su protección, nivel 2, mi santificación, y se reconoce su autoridad, nivel 3, mi consagración. Ahora sí, vamos a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18 al 27, que dice en el nombre del Señor Jesucristo, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, es decir, conforme su voluntad. Aquí la palabra miembros está en el 3196, componente, integrante, extremidad, parte del cuerpo. Entonces Él la colocó, esa extremidad, esa parte del cuerpo, ese componente, ese integrante, lo puso en el cuerpo como Él quiso.
Entonces, no es permitido decir, vea, es que me parece que fulanito no debería estar allí, ¿sí? Ojo que todo esto es obra de Dios. Los que están, aunque estemos haciendo algo indebido, son puestos por Dios. Independientemente de nuestra conducta, somos puestos por Dios en el cuerpo de Cristo. Entonces tenga cuidado cuando usted vaya a abrir su boca frente a alguna situación. Tenga cuidado porque es como Dios quiso. Es la voluntad del dueño de la obra, en el cual Dios nos ha hecho participantes y privilegiados. Entonces, seamos prudentes al referirnos en alguna situación. Cada cual dará cuenta de sí en la medida de lo posible. Pero dice el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20, pero ahora son muchos los miembros. Vuelve y juega la palabra miembros. Mire cómo nos habla que el cuerpo lo constituyen unos miembros, unos órganos, unos sentidos, y todo eso hace parte de un mismo cuerpo, un cuerpo. Dice, ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Esto es muy importante, maestros y maestras. Como servidores, esto es muy importante para que usted pueda ser algún día, no sé, coordinador o cabeza de un grupo, o pastor, o evangelista, o apóstol, o profeta, o maestro, ya desde el punto de vista ministerial. Yo los necesito a ustedes me necesitan a mí y nos necesitamos los unos a los otros. Tú eres importante y cada uno conforme la función que recibió es importante, sea en el nivel 1 o sea en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4, en el nivel 5. Todos son importantes y no es posible decir no te necesito. Mire lo que me dice la palabra en el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, vea, aún la cabeza tiene necesidad de todo el resto del cuerpo, aún la cabeza siendo cabeza, ¿sí? Entonces mire que Cristo nos hizo participantes y a la vez necesita de nosotros como parte de su cuerpo. ¿Me hago entender? Entonces, verso 20, estamos en el 21, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, bueno, ojo con los que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Palabra cumbre en este pasaje, desaveniencia. Investigando un poco tiene dos significados, en el 4977 y en el 4978, ambos del griego. 4977 dice romper, partir, dividir, cortar. Es decir, estamos en el verso 25 del capítulo 12 de Primera de Corintios, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, es decir, para que no haya ruptura, para que no haya división, para que no haya corte, para que no haya un rompimiento entre los miembros del cuerpo, es lo que está diciendo ahí el Espíritu Santo. Y dice 4978 de 4977, división, brecha, rotura, disensión, división, brecha, rotura, disensión. Entonces, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, le definí la palabra desaveniencia, sino que los miembros, mire cuántas veces hemos nombrado la palabra miembros, tanto en Romanos 12 como en Primera de Corintios. En ambos hemos trabajado. En Romanos 12 lo nombramos varias veces y en Primera de Corintios ya llevamos más de 5 veces que hablan de los miembros, que nosotros somos miembros
del cuerpo de Cristo. Y dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Uy, esto es muy importante, maestros, que se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es decir, que si le duele la cabeza al cuerpo, hay un malestar general, ¿sí? Eso lo vemos en nuestro cuerpo físico. Si nos duele una parte de nuestro cuerpo, hay un malestar general que no le permite estar bien. Así es como debemos actuar con mentalidad de cuerpo de nosotros como integrantes, como miembros del cuerpo de Cristo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Me alegro. Si hay algún maestro que se va de coordinador, nos gozamos todos. Que algún maestro se nos va de coordinador, como por ejemplo la coordinadora María Eugenia García. Gloria a Dios porque va a estar en la coordinación de la escuela bíblica. Nos gozamos, oremos por ella, que Dios la use, que Dios la bendiga, que Dios le dé sabiduría para coordinar, para que todos los planes que ponga en su corazón funcionen conforme a la voluntad de Dios. Todo eso nos gozamos juntos. Y así Dios irá permitiendo que muchos de ustedes hagan parte de algún grupo como cabeza. No sabemos si en este, no sabemos si en otro. Es la voluntad de Dios, pero hay que estar dispuestos. Si vemos que un compañero cae o no caer, sino que dejó de asistir o dejó de tener permanencia como lo hacía antes, nos dolemos todos, nos duele a todos. Necesitamos orar por él, necesitamos ponerlo en cadena de oración en nuestros ayunos de intimidad con Dios. Pero si hay alguno que es exaltado, hay alguno que es bendecido, si hay alguno que es reconocido, si hay alguno que es honrado, nos gozamos todos con esa persona. Nos alegramos de que le vaya de esa manera, porque Dios lo va a usar, porque Dios es el que ha dispuesto eso. Y dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí? Si hay un bienestar general, todo el cuerpo está bien, bendecido, saludable. Pero si hay una conmoción interior, si hay división y desaveniencia, hay un malestar en ese grupo ministerial. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En la siguiente diapositiva, mi hermano, mis hermanos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Estamos trabajando en la mentalidad de cuerpo. Ya la dimensión física del ser la desarrollamos en la parte presencial, donde hablamos de los órganos y todo lo que tiene que ver con los órganos sensoriales. Ahora estamos viendo la mentalidad, la manera de pensar, renovando nuestra mente en cuanto a la mentalidad del cuerpo. Y una de esas formas es el amor, es la virtud a desarrollar dentro de mis relaciones. Ojo con esta parte, maestros, porque el amor es una virtud y es una capacidad de hacer el bien a los demás, pero también es una capacidad que Dios nos da para sufrir, porque el amor es sufrido, para soportar, porque el amor todo lo soporta, para creer, porque el amor todo lo cree, nunca deja de ser. No es que hoy te quiero o hoy te estimo y te ayudo y te apoyo, pero ya mañana no, porque me hiciste algo. No, es incondicional. Y el amor es la virtud a desarrollar en nuestro relacionamiento, en nuestro equipo de trabajo. Mentalidad de cuerpo. Es importante el amor en toda nuestra mentalidad, porque el amor se mueve en el principio de la aceptación, como Dios acepta siempre, aun cuando nos equivocamos, aun cuando nos va mal en los talleres de adiestramiento ministerial. Usted es aceptado, usted está siendo adiestrado, es decir, que usted está siendo ejercitado. Perdón, entonces no se aflija porque de pronto le fue mal en un taller o se bloqueó en un taller, porque nosotros nos movemos en el principio de aceptación como lo hace Dios. Dios no descalificó nunca a Pedro, por ejemplo, que siendo amigos, que comiendo juntos, durmiendo juntos, en un relacionamiento mucho más íntimo que con los demás, él termina negando al Señor. Pero mire cómo Jesús lo trataría. Siempre llevemos el amor, es la virtud de desarrollar dentro de mis relaciones, y yo puedo siempre ponerme en esa analogía de que si yo tengo algo contra alguien, ¿cómo lo haría Cristo Jesús? Si alguien me irritó,
Si alguien me maltrató, si alguien me hirió, si alguien no me entendió, si alguien no me copió, como dicen los jóvenes, entonces yo lo voy a llevar al plano de cómo lo reaccionaría Cristo, cómo lo respondería Cristo. Y mire cómo Cristo responde a Pedro ante sus tres negativas. Pedro, tú me amas, pastorea a mis corderos. Mire que nunca le revocó, nunca estuvo su intención de desecharlo, no eres mi discípulo, no, nunca pasó eso por la mente del Señor, antes lo soportó, le amó, lo restauró, lo esperó a que él avanzara en su proceso. Mire cómo más que cualquier cosa vemos el amor puesto a funcionar en las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Y un buen ejemplo el caso de Pedro. Era siendo nosotros en la carne lo rechazamos, no es apto para ser discípulo de Dios, pero Dios no lo desechó, Dios no lo rechazó, Dios siempre lo aceptó así como era y así lo amó y así lo restauró. Y es uno de los que dio testimonio de ese amor que sintió, él se sintió amado para dar la vida por Cristo. Entonces, bueno, el amor es la virtud a desarrollar dentro de mis relaciones. ¿Cómo están nuestras relaciones entre maestros? Dice, el amor sea sin fingimiento. Ojo que la palabra fingimiento está en el 505 del griego hipocresía. Sin sinceridad, ¿sí? Sin fingimiento, es decir, sin hipocresía. Hágalo con sinceridad, es decir, de corazón. Amaos unos a otros con amor fraternal, es decir, con afecto fraternal. Y eso lo tenemos en Romanos, precisamente capítulo 12, versículo del 9 al 10. Y el deber de preocuparse por las necesidades de los demás en lugar de estar concentrado en sí mismo. Ah, bueno, entonces yo tengo que dejar de ser el centro yo para que el amor siempre sale. Y el amor siempre es hacia afuera, en mi comodidad y en mi conveniencia. Entonces siempre es hacia afuera el amor. Siempre será dar, siempre aceptar, siempre dando y de manera sincera, sin hipocresía. En el cuadro que tenemos en pantalla, en el segundo punto, el amor no hace mal al prójimo. Siempre el amor va a hacerle bien a los demás. Siempre es apoyarlo, siempre es respaldarlo, siempre será poder que él cumpla su ministerio, que ella cumpla su ministerio, que yo sea participante, contribuyente en ese trabajo cooperativo que mi hermano como monitor o como coordinador está desarrollando, ¿sí? Pero siempre el amor tiene que empezar desde ti hacia afuera y después ya veremos. El deber de buscar el bien común para todos, cumpliendo con mis responsabilidades. Ok, no puedo dejar de cumplir mis responsabilidades, mas sin embargo voy a hacerle el bien y la disposición de hacer el bien a mi compañero. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso está en Romanos capítulo 14, versículo 15. Siempre tenga en cuenta que la palabra de Dios es eminentemente espiritual. Siempre nos muestra analogías, nos muestra parábolas, nos muestra enseñanzas de algo cotidiano y físico para que nosotros podamos entender una verdad bíblica, una verdad espiritual, una realidad espiritual. Entonces, el deber de expresar aceptación en lugar de juicio, evitando cualquier cosa que pueda ofender a mi hermano o inducirlo a pecar, teniendo como verdad que crecemos juntos en la fe. Entonces, mire que aquí el enfoque no está en lo físico, sino que está el enfoque en lo espiritual. Evitar ofender a otro compañero, a otra compañera, siempre tratando de evitar eso, ¿sí? En lo que esté en mis posibilidades, trabajar en evitar inducirlo a que se enoje, a que entre en un estado de rechazo, de amargura. Entonces, en lo que yo pueda hacer, lo voy a evitar en el nombre del Señor. Que no vaya a ser que esa persona se pierda por quien Cristo, dice, dio la vida. Romanos 14, 15. Y dice en la parte final de ese cuadro, por tanto, recibió los unos a los otros. Mire, principio de aceptación. El amor siempre trabaja sobre el principio de aceptación. Recibir los unos a los otros. Sí, es que hay compañeros que no les gusta trabajar con otros, que porque es que ella no sabe, que ella está nueva o porque ella lleva muchos años pero no le ha cogido el tiro, o hay cualquier tipo de rechazo.
No, la palabra dice en Romanos 15:7, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos dio ejemplo, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dios nos recibió como veníamos y nos recibió con todo y lo que traíamos. Entonces, así mismo yo debo recibir a mi hermano, porque yo de lo que de gracia recibí y soy participante y beneficiado, yo también tengo que darlo de gracia. El deber de expresar comprensión y aceptación mutua como hermanos en Cristo Jesús. Hacer todo cuanto nos permita crecer en la fe. Importante esa parte. Seguimos adelante, mi hermano, con la siguiente diapositiva y estamos finalizando la mentalidad de cuerpo. Aquí simplemente les voy a leer, pensemos, reflexionemos, ¿cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo? Está en Efesios 4:15 y 16. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado, quiere decir bien coordinado, ¿sí? Unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, los ligamentos, los vínculos, ¿sí? Que unen la mano con el codo, que unen el codo al hombro, ¿sí? Y que constituyen todo el brazo, coyunturas que se ayudan mutuamente para que haya una articulación, para que haya un trabajo de coordinación, de función, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, es decir, en ese principio de aceptación. Y la diapositiva final, para terminar, mis hermanos, diapositiva número 10, ahí entra usted, puede hacer preguntas, mi hermano, tenemos para las preguntas que usted me quiera hacer, para yo cerrar con esta reflexión final de Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 6. El maestro que quiera preguntarme, ahí hay una manito levantada, mi hermano Johnny. Yo acá no puedo ver quién es, pero Sí, es Carlos y Liliana Serna. bien pueda mi hermano Carlos y mi hermana Liliana. Adelante con su participación. Dios le bendiga, maestros, bueno, a todos. Buenas noches. Muy Amén. buenas noches. Bueno, usted hablaba de dos cositas aquí, bueno, dos. Uno, sí, somos miembros y usted hablaba, me gozo cuando a otra persona le nombran de coordinador, aún de maestro, me gozo. Pero muchas veces, de verdad, o sea, vamos a ser sinceros, muchas veces como que, bueno, ¿y a este por qué le nombraron de coordinador? ¿Y este que recién llegó y por qué lo nombraron? O este, si supieran este cómo maneja esto, ¿por qué lo nombraron? Entonces, muchas veces en nuestra vida hay como, y no solamente en maestros, sino en muchos ministerios, podemos ver eso que es como la mala disposición, se podría así. Entonces en mi pensamiento lo dije, pero no lo expresé, pero es mi mala disposición hacia allá, hacia esa persona. Entonces la veo y como que la saludo, pero ya hay algo allí y allí es porque, bueno, digo yo, ¿es envidia o es, o qué, celos? Esa sería bueno, y la otra pregunta sería, cuando también, estoy diciendo como los dos polos, cuando también de pronto usted ve que usted está sirviéndole al Señor y Dios lo coloca en un lugar, pero las personas que te rodean, usted trata de hacer las cosas bien, excelente, sí, porque ama la obra y ama estas almas, pero cuando las personas sienten como ese, y uno lo siente como ese rechazo, esa indiferencia hacia uno, no sé si es celo o es envidia, ¿qué hacer allí? Usted dijo, no seamos tropiezo para ellos, sí, pero trata uno de obrar bien, de actuar, pero uno siente y percibe que la otra persona como que tiene algo en contra suya, pero uno dice, ¿por qué? Si es que Dios coloca en todos algo especial. Eso sería, profe. Maestro. Amén. Le comprendo, mi maestra Liliana. Pero para todas esas cosas que nosotros sentimos no hacen sino evidenciar que hay una afectación en nuestra alma, ¿sí? En nuestra alma es donde está esa naturaleza adámica de codicia y orgullo, que cuando un compañero es ascendido, un compañero es honrado, como lo leíamos en primera de, creo que fue, sí, primera de Corintios 12,
cuando una persona es honrada y hay unos que no les gusta o no les parece, entonces esas personas podemos ver de que tienen una afectación en esa parte del alma, ¿no? Y eso es donde nosotros tenemos que trabajar. Como coordinadores, estamos pendientes de esas cosas, porque esas obras de la naturaleza adámica es manifiesta. Por eso dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne. Eso tarde que temprano se va a manifestar. Por mucho que trate de controlarse, por mucho que trate de ocultarse, eso va a salir a la luz. Y nosotros, como coordinadores, velamos por esos detalles para poder entrar a confrontar, bien sea a amonestar, bien sea a enfrentar para ayudarle a esa persona, porque es una obra manifiesta, ella se va a manifestar muy prontamente. Y enfrentar a la persona con esa verdad bíblica que hablábamos en 1 Corintios capítulo 12, verso 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, es la voluntad de Dios, que unos sean honrados, que unos sean coordinadores, que unos estén aquí, otros allá. Y lo que la persona que no le parece está mostrando, pueden ser celos, pueden ser envidias, todas son obras manifiestas de la carne que están en Gálatas. Y esa es una parte de la dificultad que tiene el alma para poder ser sanada, para poder ser libre. Entonces eso nos muestra a nosotros como cabezas y cuidadores del rebaño de maestros de que esa persona tenemos que trabajar en un proceso personal. No sé si te respondí así de manera personal. Ya por el interno podemos compartir, ya en cosas puntuales, si ya hay alguna fisura, podemos desarrollarlo por el interno. Solo te puedo decir esa parte para cerrar allí. Amén. Ok, Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. ¿Hay alguien más que quiera participar para terminar en oración? No, no hay más manitos levantadas. Listo. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de griegos contra los hebreos, de los que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O aquí hubo un error que hubo en la iglesia, o bueno, hubo una desatención en la iglesia y empezaron a murmurar. Algo nos va a hablar el Señor. Entonces los 12 convocaron a la multitud, a los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces mire que los que enseñaban la palabra, ese era su rol, esa era su tarea, formar discípulos. Y le dijeron al pueblo, vea, busquemos gente con talento, llenos del Espíritu Santo. Mire lo que sigue diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ojo maestro, ojo maestra, si usted rinde en este grupo, le va bien en los talleres de adiestramiento, responde en su salón, y usted desea apoyar a otro grupo, lo puede hacer, pero tenga cuidado, si está perdiendo la paz y está apoyando otro grupo y siente que las dos cosas están siendo muy fuertes en su vida, póngale cuidado a esta palabra, porque a usted se le dio una función de parte de Dios, y esta función que nos explican aquí es la de enseñar la palabra. Y los hermanos que estaban enseñando la palabra dijeron, no, hay gente que puede hacer el otro trabajo, nosotros no podemos dejar de enseñar la palabra. Y dicen, nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a varias personas. Listo. Mire que cuando yo dejo de ser el centro, cuando yo dejo de decir, no, es que si yo no lo hago, nadie más lo hace, entonces Dios ensancha la iglesia. Dios ensancha y Dios pone esos servidores que colaboren allá, pero usted no deje de cumplir su función. Que a usted lo llamó a enseñar la palabra, entonces usted cumpla. Porque mentalidad de cuerpo también es entender de que no trabajo en unidad que porque voy a apoyar allá, que porque voy a apoyar acá, y es que los ministerios tienen falta y necesidades de personal. Entonces no, eso es mentalidad terrenal, porque a Dios no se le olvida nada. Dios sabe qué necesidad tiene cada grupo ministerial y Él va a suplirlas conforme su riqueza de gloria. ¿Cuál es nuestra tarea como maestros? Hacer discípulos, proveer, trabajar arduamente para formar los discípulos que Dios ha puesto en nuestra mano, y que esos discípulos que formemos en el nivel 5 y se gradúen, ahora sí puedan ir a servir a los grupos y apoyar a los otros grupos. Entonces, concentrémonos en lo que estamos trabajando, ¿sí?
Y esa es la reflexión final, porque eso también hace parte de la mentalidad del cuerpo. Administrar bien el tiempo y priorizar las funciones. Dios nos dio una función de enseñar la palabra y de ser transmisores de su conocimiento. A eso nos vamos a dedicar, porque eso es mentalidad de cuerpo. Y si trabajamos concentrado en eso, vamos a poder proveer discípulos para los demás ministerios y el cuerpo de Cristo va a crecer. Dios les bendiga. Recuerde confirmar en el grupo la asistencia. Despidámonos en oración. Padre Celestial, son las 9:02 de la noche. Te doy gracias porque has hablado a nuestro corazón. Sé que todo lo que está aquí expuesto ha salido de tu corazón, Señor, ha salido de la abundancia del corazón, porque todo es palabra de Dios. Gracias por escribir estas enseñanzas en la tabla de nuestro corazón, que lo que tengamos que cambiar lo cambiemos, que tengamos paz para decidir por la voluntad de Dios, que tengamos el entendimiento, la inteligencia y el conocimiento necesario, la intimidad contigo necesaria para ir en pos de consagrar también mi dimensión física y también rendir mi voluntad a la voluntad tuya. Caminar con mentalidad de cuerpo es una visión para servir a Dios aquí en la tierra. Por eso te doy gracias, porque hoy nos has enfrentado con verdades bíblicas que nos confrontan y nos llevan a un cambio y a una transformación. Te ruego por la bendición de cada maestro que está aquí conectado, por los que se van a ver el video y la grabación, que todos sean bendecidos, que todos sean enriquecidos conforme tus riquezas en gloria, que si alguno tiene alguna necesidad, sea suplida abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelos a todos con bendición espiritual en Cristo Jesús. Que el Dios de la gracia y de la esperanza esté con todos nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Listo, maestros, excelente noche. Muchas gracias por su compañía y recuerde confirmar asistencia en el grupo. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Amén, hermano. Bendiciones, hermano. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias a todos. También bendiciones. Amén, maestra, con mucho gusto. Dios les bendiga a todos, grande y poderosamente en Cristo Jesús, hermanos. Amén, hermano Luis.